La CIA me arrestó en la pista de aterrizaje. Tu esposa e hijo nos lo dieron todo. Están testificando en tu contra. No me resistí. En el centro clandestino, pedí una llamada telefónica. ¿A quién podrías llamar? El agente se rió. No es asunto tuyo, respondí. Marqué. Una hora después, el director de la CIA irrumpió. Suéltenlo ahora mismo, gritó. Luego ordenó a los agentes que arrestaran a mi esposa y a nuestro hijo porque. Capítulo 1. La fachada perfecta. Dean Rivers se ajustó los gemelos mientras salía del Mercedes negro frente al Metropolitan Club. Para cualquiera que lo viera, era solo otro hombre de negocios exitoso en Manhattan, bien vestido, confiado, anodino. Así era exactamente como él lo prefería. Después de 15 años de operaciones encubiertas en 3 continentes, mantener una fachada se había convertido en algo natural. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su esposa, Lindsay, trabajando hasta tarde otra vez. No me esperes despierto. Dean se quedó mirando el mensaje por un largo momento. Hace 3 meses, estas noches tardías habían empezado a ser más frecuentes. Hace 3 meses, su hijo Chad, de 22 años, había empezado a evitar las cenas familiares, alegando que estaba demasiado ocupado con la universidad. Hace 3 meses, Dean había notado los sutiles cambios, la forma en que los ojos de Lindsay nunca se encontraban con los suyos, la forma en que las conversaciones morían cuando él entraba en una habitación. Pero Dean Rivers no era un marido cualquiera. Era un hombre que se había infiltrado en células terroristas en Somalia, que había eliminado objetivos en Moscú mientras tomaba el té con sus esposas, que había construido y desmantelado gobiernos con nada más que una llamada telefónica y la influencia adecuada. Si su propia familia pensaba que podía engañarlo, estaban a punto de aprender una lección muy costosa. Se guardó el teléfono en el bolsillo y entró en el club donde Morris Dodson lo esperaba en su mesa habitual. Morris había sido el contacto de Dean en la agencia durante más de una década antes de que ambos pasaran a la contratación privada. Ahora dirigían una de las firmas de consultoría de inteligencia más exclusivas del mundo, oculta tras el nombre inofensivo de Rivers & Associates Security Consulting. Pareces preocupado, dijo Morris sin preámbulos, señalando el whisky que ya estaba esperando. Problemas domésticos, respondió Dean, acomodándose en la silla de cuero. Nada que no pueda manejar. La esposa. La mandíbula de Dean se tensó casi imperceptiblemente. Entre otras cosas. Morris se inclinó hacia adelante. Dean, sabes que te cubro las espaldas en cualquier cosa profesional, pero la familia. Ese es un territorio diferente, ¿no? La voz de Dean era fría, medida. La traición es traición, Morris. He eliminado a hombres por menos de lo que sospecho que mi propia familia está haciendo. ¿Qué sospechas exactamente? Dean sacó su teléfono y le mostró a Morris una serie de fotografías que su investigador privado había entregado esa mañana, Lindsay entrando en un hotel del centro con Seth Burgess, el propio socio de Dean y amigo más cercano durante los últimos 8 años, Chad sentado en un café con 2 hombres que Dean reconoció como fiscales federales, registros financieros que mostraban a Lindsay transfiriendo dinero a cuentas que Dean no reconocía. Están construyendo un caso, dijo Dean en voz baja. Mi esposa está durmiendo con mi socio, y mi hijo aparentemente está cooperando con investigadores federales. La pregunta es, ¿qué creen que tienen sobre mí? Morris estudió las fotos, su expresión se ensombreció. Rivers & Associates está limpia. Hemos sido cuidadosos oficialmente. Sí. Pero Seth tiene acceso a todo. Si se ha convertido. Dean dejó la implicación suspendida en el aire. ¿Cuál es la jugada? Dean terminó su whisky de un trago. Primero, descubro exactamente lo que creen que saben. Luego, les recuerdo con quién están tratando. A la mañana siguiente, Dean estaba sentado en su oficina en casa revisando los archivos encriptados de la compañía cuando Chad tocó a la puerta. Su hijo parecía nervioso, lo cual era inusual. Chad había heredado la sonrisa fácil y la gracia social de su madre, pero había algo diferente hoy, una tensión que le recordaba a los informantes a punto de quebrar. Papá, ¿podemos hablar? Por supuesto. Dean señaló la silla frente a su escritorio, la misma silla donde una vez había interrogado a un espía chino que había intentado infiltrarse en su operación.
Chad se sentó, jugando con su teléfono. He estado pensando en mi futuro, ya sabes, después de la universidad, y no creo que quiera entrar en el mundo de los negocios. Tal vez la facultad de Derecho o trabajar para el gobierno. La expresión de Dean no cambió, pero por dentro, las piezas encajaban. ¿Trabajar para el gobierno? Eso es interesante. ¿Alguna agencia en particular te llama la atención? Tal vez el Departamento de Justicia. Fiscalía. ¿Asegurándose de que los malos reciban lo que merecen? La ironía no se le escapó a Dean, su propio hijo aparentemente construyendo un caso en su contra mientras hablaba de justicia. ¿Y cómo se entra en ese campo? He estado hablando con algunas personas. Dicen que si tienes información sobre crímenes, sobre personas que se han estado saliendo con la suya, están muy interesados en ese tipo de cooperación. Dean se recostó en su silla, estudiando a su hijo. Chad se parecía tanto a Lindsay, los mismos ojos verdes, la misma forma de inclinar la cabeza cuando mentía. Porque eso era lo que era, una mentira envuelta en la pretensión de un consejo profesional. Eso es muy noble de tu parte, Chad. Estoy seguro de que esta gente del gobierno aprecia a los ciudadanos que se presentan con información. Sí, lo hacen. El alivio de Chad era visible. Dicen que la cooperación siempre es recompensada. Después de que Chad se fue, Dean hizo una llamada telefónica a su antiguo contacto en la NSA. En una hora, había confirmado sus sospechas. Chad Rivers se había estado reuniendo con fiscales federales durante 6 semanas. Lindsay Rivers les había estado proporcionando información financiera, y Seth Burgess había estado usando un micrófono durante el último mes. Pero lo que no sabían, lo que posiblemente no podían saber, era que Dean Rivers había anticipado esta posibilidad hace años. Cada conversación con Seth, cada trato comercial, cada transacción financiera había sido cuidadosamente orquestada para parecer sospechosa, pero siendo completamente legal. Había construido la trampa perfecta, y su familia acababa de caer en ella. Esa noche, Dean estaba sentado en su estudio mirando fotos familiares en su escritorio. Había una de la graduación de Chad de la escuela secundaria, otra del 10º aniversario de bodas de él y Lindsay, varias de vacaciones a lugares donde Dean una vez había llevado a cabo operaciones bajo diferentes nombres. Sonó su teléfono. Philip Jarvis, el actual director de la CIA y el antiguo oficial al mando de Dean, apareció en la línea segura. Dean, necesitamos hablar. Ha habido algunas conversaciones sobre el interés federal en tu operación. Estoy al tanto, dijo Dean con calma. De hecho, lo he estado esperando. ¿Cuál es tu evaluación? Completa traición. Familia y socio comercial. Creen que están construyendo un caso rico, pero no se dan cuenta de que lo están construyendo sobre una base que construye específicamente para este propósito. Philip se quedó en silencio por un momento. ¿Qué necesitas? Tiempo. Y cuando llegue el momento, necesito que recuerdes quién ha estado manteniendo tus secretos a salvo durante los últimos 15 años. Sabes que tienes lo que necesites. Dean colgó y abrió su portátil. Era hora de activar protocolos que esperaba nunca tener que usar. Por la mañana, la operación Última Llamada estaría en marcha, y su familia descubriría que Dean Rivers no era el hombre que creían conocer. Capítulo 2. La investigación se profundiza. Lindsay Rivers sintió la emoción familiar al entrar en el apartamento del centro de Seth Burgess. Su aventura había comenzado hacía 6 meses en una fiesta de la empresa, pero rápidamente había evolucionado hacia algo más peligroso que solo una infidelidad. Seth le había abierto los ojos a lo que realmente era su marido. Los fiscales quieren más registros financieros, dijo Seth, sirviendo vino mientras ella se acomodaba en su sofá. Creen que Dean ha estado usando la empresa para lavar dinero de sus contratos gubernamentales. Lindsay sacó una unidad USB. Copié todo a lo que pude acceder desde el ordenador de casa, extractos bancarios, archivos encriptados que no pude abrir, listas de contactos. Seth enchufó la unidad, su rostro serio. Lindsay, necesitas entender con qué estamos tratando. Dean no es solo un consultor de seguridad. Las cosas que he visto, las operaciones en las que ha estado involucrado. Algunas me dan asco. ¿Qué tipo de operaciones? Asesinatos, cambios de régimen.
Una vez me mostró fotos de un trabajo en Siria donde había eliminado a toda una célula. Se estaba riendo de ello, Lindsay, riéndose de matar gente. Lindsay sintió frío. Se había casado con Dean hacía 8 años, atraída por su confianza y su misterioso pasado. Le dijo que trabajaba en seguridad corporativa, que sus contratos gubernamentales eran solo un trabajo de consultoría aburrido. Pero últimamente, había empezado a notar cosas, teléfonos encriptados que sonaban a horas extrañas, conversaciones que se detenían cuando ella entraba en las habitaciones, la forma en que ciertas noticias le hacían sonreír de una manera que la asustaba. Los fiscales creen que pueden construir un caso por crímenes de guerra, continuó Seth. Pero necesitan más pruebas. El testimonio familiar tiene peso. Chad ya está hablando con ellos. Lo sé, pero te necesitan a ti también. Como su esposa, tienes acceso a cosas que Chad no tiene. Lindsay asintió, pero parte de ella se sentía mal. Estaba traicionando a su marido, posiblemente enviándolo a prisión de por vida. Pero si Seth tenía razón sobre lo que Dean había hecho, ¿no tenía la responsabilidad de detenerlo? Hay algo más, dijo Seth en voz baja. Los fiscales mencionaron la custodia protectora. Si Dean descubre lo que estamos haciendo, no nos haría daño. No es un monstruo. Seth le mostró un archivo clasificado en su portátil. Esto es de un trabajo en Pakistán. Dean eliminó a un objetivo y a toda su familia para enviar un mensaje. 3 niños, Lindsay. Mató a 3 niños para dejarlo claro. La foto mostraba cuerpos en una casa bombardeada. Lindsay sintió que la bilis le subía por la garganta. Estamos haciendo lo correcto, dijo Seth, acercándola. Dean Rivers es un asesino, y ha estado escondiéndose detrás de su fachada de papá suburbano durante años. Lo que ninguno de los dos sabía era que Dean había estado escuchando cada palabra a través del sistema de vigilancia que había instalado en el apartamento de Seth hacía meses. El archivo que Seth le había mostrado a Lindsay era fabricado, una prueba que Dean había preparado para ver exactamente hasta dónde llegaría su socio. Al día siguiente, Chad se reunió con los fiscales federales Larry Joyce y Rich Cole en una sala de conferencias segura en el Tribunal del Distrito Sur. Chad había estado nervioso durante semanas, pero hoy se sentía confiado. Estaba haciendo lo correcto. Agradecemos su cooperación, señor Rivers, dijo Joyce, extendiendo archivos sobre la mesa. Las actividades de su padre han sido de interés durante algún tiempo. Solo quiero asegurarme de que se haga justicia, respondió Chad. Mi madre y yo no teníamos ni idea de lo que realmente estaba haciendo. Cole abrió un portátil. Nos gustaría que mirara algunas transacciones financieras y nos diga lo que sabe sobre ellas. Durante las siguientes 2 horas, Chad guió a los fiscales a través de todo lo que sabía sobre el negocio de su padre, las cuentas en el extranjero, las transacciones en efectivo, la forma en que Dean desaparecía durante semanas, alegando que estaba asesorando a clientes corporativos. Hay una cosa más, dijo Chad finalmente. Mi padre tiene una caja fuerte en su oficina en casa. No sé la combinación, pero lo he visto guardar documentos allí, cosas que no quiere que nadie vea. Joyce y Cole intercambiaron miradas. ¿Estaría dispuesto a ayudarnos a acceder a esa caja fuerte? ¿Qué quieres decir? Estamos preparando órdenes de registro, pero si pudiera proporcionarnos acceso voluntariamente, fortalecería el caso considerablemente. Chad dudó. Esto se sentía como una línea que no podía cruzar. Pero luego pensó en todas las veces que su padre había sido frío, distante, tratando a su familia como solo otra operación para administrar. Sí, dijo. Los ayudaré a entrar en esa caja fuerte. Lo que Chad no sabía era que Dean había anticipado este escenario exacto. La caja fuerte no contenía nada más que documentos falsos que parecerían implicarlo en varios crímenes, todos ellos fabricados y diseñados para llevar a los investigadores por caminos que en última instancia lo exonerarían mientras expondrían a todos los que lo habían traicionado. Esa noche, Dean estaba sentado en su estudio, revisando las imágenes de vigilancia del apartamento de Seth y las grabaciones de audio del edificio federal. La tecnología moderna hacía que fuera muy fácil controlar todo. Incluso los fiscales federales no eran inmunes cuando conocías a las personas adecuadas y tenías el equipo adecuado. Sonó su teléfono seguro. La voz de Morris Dodson era tensa. Dean,
Tenemos un problema. Se rumorea que planean moverse dentro de la semana. Arresto completo, órdenes de registro, todo. Perfecto, dijo Dean con calma. Perfecto, ¿Dean? Creen que tienen suficiente para encerrarte de por vida, Morris. En 15 años de operaciones, ¿alguna vez he fallado en anticiparme a los movimientos del enemigo? ¿Estamos hablando de tu familia? No. La voz de Dean se volvió helada. Mi familia me amaba. Estas personas son extraños que casualmente comparten mi nombre, y han cometido el error de pensar que pueden destruirme. Dean abrió su portátil y comenzó a escribir. Era hora de implementar la fase final de su plan de contingencia. Envió mensajes encriptados a contactos en 12 países, activó cuentas bancarias que habían estado inactivas durante años e hizo una sola llamada a Philip Jarvis. Es hora, dijo Dean cuando Philip contestó. ¿Estás seguro de esto? Cruzaron la línea cuando decidieron traicionarme. Solo estoy terminando lo que empezaron. Después de colgar, Dean miró las fotos familiares en su escritorio por última vez. Luego, metódicamente, retiró cada una de ellas y las introdujo en su destructora de documentos. El Dean Rivers que había amado a estas personas estaba muerto. Lo que quedaba era algo que su familia nunca había visto, el hombre que se había ganado el apodo de River Styx en los círculos de inteligencia porque cruzarlo significaba un viaje de ida al infierno. Mañana, su familia descubriría exactamente con quién habían estado viviendo todos estos años. Y para cuando se dieran cuenta de su error, sería demasiado tarde para salvarse. Capítulo 3. La traición al descubierto. La mañana del arresto planeado, Lindsay se despertó sintiéndose mareada. Apenas había dormido, alternando entre la culpa por traicionar a Dean y el terror por lo que podría suceder cuando él descubriera lo que habían hecho. Seth le había asegurado que estarían en custodia protectora por la noche, pero algo se sentía mal. Dean ya se había ido cuando ella bajó, algo inusual para un día de semana. Por lo general, trabajaba desde casa los miércoles. Encontró una nota en la encimera de la cocina, tuve que atender algunos asuntos. Vuelvo esta noche. Con amor, de la palabra amor le revolvió el estómago. ¿Cuándo fue la última vez que Dean realmente dijo que la amaba? ¿Cuándo fue la última vez que sintió algo por él además de miedo y resentimiento? Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Seth, paquete entregado. Cena de celebración esta noche. El paquete era el lote final de registros financieros que había robado de los archivos de Dean. Con Chad proporcionando acceso a la caja fuerte y ella proporcionándoles información bancaria, los fiscales se sentían seguros de que tenían suficiente para una condena. A las 2 de la tarde, Lindsay se reunió con el fiscal Larry Joyce en un pequeño café en el centro. Llevaba gafas oscuras y un sombrero, sintiéndose ridícula pero lo suficientemente asustada como para seguir el consejo de Seth de pasar desapercibida. Señor Rivers, necesito ser completamente honesto con usted, dijo Joyce después de que habían pedido café. Su marido es extremadamente peligroso. La evidencia que usted y su hijo han proporcionado pinta un cuadro de alguien que ha cometido crímenes serios. Lo sé. Es difícil aceptar que he estado casada con alguien así. Ejecutaremos la orden de arresto a las 6 de la tarde. De hoy. Usted y Chad deben estar listos para entrar en custodia protectora de inmediato. Lindsay asintió, pero sus manos temblaban. ¿Qué pasa con nuestras vidas? Nuestra casa, mi trabajo. En casos como este, a veces la protección de testigos es necesaria. Su marido tiene conexiones, señora Rivers. Conexiones internacionales. Si sospecha que ha estado cooperando. Joyce no necesitó terminar la oración. Lindsay había visto suficientes programas de crímenes para entender las implicaciones. Mientras tanto, Chad estaba en su habitación de la residencia empacando una bolsa como lo indicaron los fiscales. Su compañero de habitación estaba en clase, dándole privacidad para reunir las cosas que necesitaría para la custodia protectora. Se sentía orgulloso de lo que estaba haciendo, incluso si era aterrador. Su padre había engañado a todos durante años, pero la justicia finalmente lo estaba alcanzando. Sonó su teléfono. El número de Dean. Hola, papá. Chad, necesito que vengas a casa esta tarde.
Reunión familiar. La sangre de Chad se heló. ¿Qué tipo de reunión? El tipo en el que discutimos la honestidad, la lealtad y las consecuencias. Estate aquí a las 5 de la tarde. La línea se cortó. Chad se quedó mirando su teléfono, sus manos temblando. ¿Dean lo sabía? ¿Cómo podía saberlo? En el apartamento de Seth, el ambiente era de celebración a pesar de la tensión. Seth había abierto una botella cara de champán y estaba brindando por su éxito cuando sonó su teléfono, un número que no reconocía. Seth Burgess. Señor. Burgess, soy Dean Rivers. La copa de champán de Seth se le resbaló de la mano, rompiéndose en el suelo de madera. Lindsay, que había llegado hacía una hora, palideció. Dean, yo. Creo que necesitamos tener una conversación. Todos nosotros. Mi casa, 5 de la tarde. ¿Hoy? No creo que eso sea. No fue una solicitud. La voz de Dean era diferente. Se había ido la calidez casual que Seth había conocido durante 8 años. Esto era algo completamente diferente, frío, preciso, mortal. Seth, sé lo de la vigilancia del apartamento. Sé lo de los fiscales federales. Sé todo lo que tú y mi familia han estado haciendo durante los últimos 3 meses. La única pregunta es si vienes voluntariamente, o si envío gente a recogerte. Seth miró a Lindsay, quien negaba con la cabeza frenéticamente. ¿Qué gente, Dean? Eres un consultor de seguridad, no un... La risa de Dean era aterradora. Oh, Seth, no tienes ni idea de con quién has estado trabajando, ¿verdad? ¿De verdad creías que un papá suburbano podía permitirse el estilo de vida que hemos estado viviendo con honorarios de consultoría legítimos? Dean, podemos explicarlo. No es necesaria ninguna explicación. He estado viéndolos construir su pequeño caso, dándoles exactamente lo que quería que encontraran. Han sido mis activos involuntarios durante meses. El portátil de Seth sonó con un archivo entrante. Cuando lo abrió, su sangre se heló, imágenes de seguridad de él reuniéndose con los fiscales, transcripciones de sus conversaciones con Lindsay, registros financieros que mostraban pagos del gobierno por su cooperación. ¿Cómo has? He estado monitoreando las comunicaciones federales en este distrito durante 2 años. Seth, ¿de verdad creías que no me daría cuenta cuando mi propio socio comercial comenzara a tener reuniones con los fiscales? Lindsay agarró el teléfono. Dean, por favor, podemos solucionarlo. Lindsay. La voz de Dean se suavizó ligeramente, lo que de alguna manera lo hizo aún más aterrador. Sabes, de todas las traiciones que he enfrentado en mi carrera, la traición familiar es la que más duele. También es la que castigo con más severidad. ¿Estábamos tratando de protegernos de qué? Nunca les he hecho daño a ninguno de los dos. Los he mantenido, los he protegido, los he amado, y así es como me devuelven esa devoción. Sabemos lo que realmente haces, Dean. La matanza, los crímenes de guerra. ¿Crímenes de guerra? La risa de Dean era genuinamente divertida. Lindsay, todo lo que he hecho ha sido sancionado por el gobierno de los Estados Unidos. Legal, autorizado, necesario. Pero estaban tan ansiosos por creer lo peor de mí que nunca se molestaron en verificar nada. En la pantalla del portátil, aparecieron nuevos documentos, el historial de servicio real de Dean, sus menciones honoríficas, cartas de 3 presidentes diferentes agradeciéndole su servicio a la seguridad nacional. Los documentos que Seth te mostró fueron fabricados, continuó Dean. Pruebas que preparé para ver hasta dónde llegarías, y superaste mis peores expectativas. Seth estaba mirando su teléfono, tratando de llamar a los fiscales. La llamada fue directamente al buzón de voz. No van a contestar, dijo Dean. El fiscal Joyce y su equipo fueron reasignados esta mañana. Algo sobre la seguridad nacional que tiene prioridad sobre su investigación. Eso es imposible, tartamudeó Seth. Hice una llamada, Seth. Una llamada a alguien que está por encima de todos con los que has estado hablando. La investigación ha terminado. La evidencia que proporcionaste ha sido clasificada, y por la noche, todos entenderán exactamente por qué cruzar a Dean Rivers fue el peor error de sus vidas.
A las 4:30 de la tarde, un SUV negro se detuvo frente al edificio de apartamentos de Seth. Dos hombres de traje llamaron a la puerta cortésmente, pero con una autoridad que hacía que la resistencia pareciera inútil. Señor. Burgess, señora. Rivers, se les necesita para una reunión. Lindsay miró a Seth, con terror en los ojos. ¿Qué pasa si nos negamos? Uno de los hombres sonrió fríamente. Señora, el señor Rivers nos pidió que le recordáramos que negarse no es realmente una opción. También quería que le dijéramos que su hijo ya está en camino al lugar de la reunión. Mientras eran escoltados al SUV, Lindsay se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre su marido había sido una mentira cuidadosamente construida. Pero si Dean Rivers, el padre suburbano, había sido ficción, ¿cuál era la verdad? ¿Y qué le hacía la verdad a las personas que lo traicionaban? Estaba a punto de descubrirlo. Capítulo 4. El centro clandestino. El viaje en SUV duró 45 minutos, serpenteando a través de partes de Nueva Jersey que Lindsay nunca había visto antes. Seth se sentó a su lado, con el rostro pálido y las manos temblando. Ninguno de los dos habló. ¿Qué había que decir? Ahora eran prisioneros, sin importar lo educados que sus captores pretendieran ser. El vehículo finalmente se detuvo en lo que parecía un complejo de almacenes abandonado. Pero mientras eran escoltados al interior, Lindsay se dio cuenta de que era todo menos abandonado. El edificio bullía de actividad, hombres y mujeres en uniformes militares, bancos de monitores de ordenador, equipo de comunicación por satélite. Esta era una instalación de inteligencia en pleno funcionamiento. Por aquí, dijo uno de sus acompañantes, guiándolos por un pasillo bordeado de lo que parecían salas de interrogatorio. Chad ya estaba sentado en una sala de conferencias, luciendo más joven que sus 22 años. Cuando vio a su madre y a Seth, el alivio inundó su rostro, seguido rápidamente de confusión cuando notó su evidente angustia. «Mamá, ¿qué está pasando?» «Estos hombres dijeron que papá quería vernos, pero este lugar...» «Tu padre no es quien creíamos que era», dijo Lindsay en voz baja, tomando el asiento junto a su hijo. La puerta se abrió y Dean Rivers entró. Pero este no era el Dean que conocían. Se había ido la ropa suburbana relajada, reemplazada por ropa táctica de estilo militar. Su postura era diferente, más recta, más depredadora. Sus ojos tenían una frialdad que Lindsay nunca había visto antes. «Reunión familiar», dijo Dean, acomodándose en la silla frente a ellos. Detrás de él estaban dos guardias armados, innecesarios para fines de intimidación ya que ninguno de ellos iba a ninguna parte, pero efectivos no obstante. «Papá, ¿qué es este lugar?», preguntó Chad. «Esta es la Estación 7, uno de varios centros clandestinos operados conjuntamente por la CIA y mi firma de consultoría privada. Manejamos operaciones demasiado delicadas para los canales oficiales». Seth encontró su voz. «Dean, podemos explicarlo». «No es necesario». Dean abrió una tableta y la giró hacia ellos. La pantalla mostraba una vista dividida, imágenes de vigilancia de sus reuniones con los fiscales, transcripciones de sus conversaciones, registros financieros del pago que Seth había recibido por su cooperación. «He estado observando su pequeña conspiración desarrollarse durante 3 meses. Cada reunión, cada traición, cada mentira que se contaron sobre hacer lo correcto». Lindsay miró fijamente la pantalla. «¿Nos has estado espiando?» «Me he estado protegiendo. En mi línea de trabajo, la paranoia no es un defecto de personalidad, es una habilidad de supervivencia». Chad se inclinó hacia adelante. «¿Qué línea de trabajo, papá? ¿Qué haces realmente?» La sonrisa de Dean era fría. «Elimino problemas para el gobierno de los Estados Unidos. A veces esos problemas son células terroristas. A veces son gobiernos deshonestos. A veces son ciudadanos estadounidenses que se han convertido en riesgos para la seguridad». La implicación quedó suspendida en el aire como una nube tóxica. Lindsay se sintió mal. «¿Estás diciendo que eres un asesino?» «Estoy diciendo que soy muy bueno haciendo que los problemas desaparezcan permanentemente». Seth estaba revisando frenéticamente su teléfono. «Los fiscales han sido reasignados. La investigación ha sido clasificada y enterrada.
Toda su evidencia ha sido confiscada como asuntos de seguridad nacional. Dean se levantó y caminó hacia una pantalla montada en la pared. Con unos pocos toques, aparecieron imágenes de satélite, vistas aéreas de su casa, el apartamento de Seth, la Universidad de Chad. ¿De verdad creían que podían moverse contra mí sin que yo lo supiera? He estado rastreando agentes enemigos en 6 continentes durante 15 años. Mi propia familia fue un juego de niños. No somos tus enemigos, dijo Chad desesperadamente. Somos tu familia. Dean se volvió hacia ellos, y por un momento, Lindsay vio algo que podría haber sido dolor en sus ojos. Pero desapareció tan rápido que se preguntó si lo había imaginado. Mi familia me amaba, confiaba en mí, me apoyaba, su voz era tranquila, conversacional. Ustedes son extraños que han estado viviendo en mi casa, gastando mi dinero y tramando mi destrucción. Caminó de regreso a la mesa y se sentó. Pero quiero ser justo. Quiero entender por qué. Lindsay, tú primero. ¿Por qué elegiste traicionarme en lugar de hablar conmigo? La boca de Lindsay se sentía seca. Seth me mostró evidencia. Dijo que eras un criminal de guerra. Evidencia que fabriqué para probar tu lealtad. Evidencia que nunca te molestaste en verificar conmigo. ¿Cómo podría verificar algo así? Preguntándole directamente a tu marido. Confiando en el hombre con el que te casaste en lugar de creer en el hombre con el que te estabas acostando. Las palabras golpearon como golpes físicos. Seth se movió incómodamente. ¿Y tú, Seth? La atención de Dean se dirigió a su antiguo socio comercial. 8 años de amistad. Confié en ti con mi negocio, mis secretos, mi familia. ¿Qué? Pensé que los estaba protegiendo de ti, dijo Seth. Protegiéndolos de su proveedor, su protector, el hombre que los amaba más que a su propia vida. La voz de Dean permaneció nivelada, pero había algo peligroso debajo. Destruiste mi familia para satisfacer tu propia conciencia sobre cosas que no entendías. Las cosas que has hecho son operaciones clasificadas, autorizadas por 3 administraciones diferentes. Legal, necesario, y no es asunto tuyo. Dean tocó la tableta nuevamente. Aparecieron nuevas imágenes, archivos marcados con varios sellos gubernamentales. Cada operación que he llevado a cabo ha sido aprobada en los niveles más altos. He prevenido ataques terroristas, eliminado peligros claros y presentes para la seguridad nacional y salvado miles de vidas estadounidenses. Pero estaban tan ansiosos por hacer de héroe que nunca se molestaron en considerar la posibilidad de que yo pudiera ser uno de los buenos. Chad estaba mirando los archivos. Estos son reales. Autorizaciones presidenciales, informes del Pentágono, informes operativos de la CIA. Todo real. Todo clasificado. Toda prueba de que tu padre no es el monstruo que decidiste que era. La sala quedó en silencio excepto por el zumbido de la electrónica. Lindsay sintió el peso de lo que habían hecho instalándose sobre ella como una manta sofocante. Entonces, ¿qué pasa ahora?, susurró. La sonrisa de Dean era terrible. Ahora aprenden por qué cruzar a Dean Rivers se considera una sentencia de muerte en los círculos de inteligencia. Se levantó y caminó hacia la puerta. Caballeros, por favor escolten a mis invitados a sus alojamientos. Asegúrense de que estén cómodos. Van a estar aquí por un tiempo. Cuando los guardias avanzaron, Chad saltó. Papá, por favor. Cometimos un error, pero somos familia. Dean se detuvo en la puerta sin darse la vuelta. Mi familia está muerta. Ustedes los mataron cuando decidieron destruirme. Lo que queda son 3 conspiradores que intentaron incriminar a un contratista federal por crímenes de guerra. Confesaremos, dijo Seth desesperadamente. Les diremos a todos que nos lo inventamos. Demasiado tarde para eso. Dean finalmente se volvió hacia ellos. La investigación está clasificada ahora. Sus confesiones serían violaciones de la seguridad nacional, y las violaciones de la seguridad nacional son exactamente el tipo de problemas por los que me pagan para eliminar. La puerta se cerró tras él con la finalidad de una tumba que se sella. Lindsay, Chad y Seth se quedaron solos con los guardias y la terrible comprensión de que acababan de firmar sus propias sentencias de muerte. En el pasillo exterior,
Dean Rivers se quitó su equipo táctico y se puso un traje caro. Tenía una reunión con Philip Jarvis en 1 hora para discutir la resolución oficial de la situación. Pero primero, tenía que decidir exactamente cuán exhaustiva debía ser esa resolución. En su negocio, la misericordia a menudo se ve como debilidad. Pero estos no eran agentes enemigos o terroristas, eran personas a las que una vez había amado. La pregunta era si ese amor anterior era suficiente para salvar sus vidas, o si su traición había matado incluso eso. Dean miró su reflejo en un espejo montado en la pared. El hombre que lo miraba era alguien que su familia nunca había conocido, River Styx, el solucionador de problemas más efectivo de la CIA. Este hombre no perdonaba. No olvidaba. Y nunca dejaba cabos sueltos. La decisión estaba tomada. Capítulo 5. La llamada del director. Philip Jarvis llegó a la estación 7 precisamente a las 8 de la tarde, su sedán negro escoltado por 2 vehículos sin distintivos a través del perímetro exterior de la instalación. Como director de la CIA, había visitado docenas de centros clandestinos a lo largo de su carrera, pero la estación 7 era especial. Era el reino personal de Dean Rivers, financiado a través de una laberíntica red de contratos de defensa y asociaciones de inteligencia extranjeras. Dean lo recibió en la sala de conferencias segura de la instalación, donde las comunicaciones encriptadas los vinculaban con agencias de inteligencia de todo el mundo. La transformación de marido suburbano a agente de inteligencia estaba completa. Dean se movía con la gracia depredadora de un hombre que había pasado décadas cazando a las personas más peligrosas de la Tierra. Informe de estado, dijo Philip sin preámbulos, acomodándose en una silla frente a Dean. La investigación federal ha sido terminada con éxito. Toda la evidencia ha sido clasificada y transferida a nuestro control. Los 3 conspiradores están contenidos y esperando la disposición final. Philip abrió una tableta encriptada. He revisado los archivos. Tu esposa e hijo estuvieron cooperando con los fiscales federales durante 6 semanas. Tu socio comercial estuvo usando un micrófono durante 1 mes. Acumularon suficiente evidencia fabricada para destruir tu tapadera y exponer detalles operativos de 12 misiones clasificadas. Pero no sabían que era fabricada. No. Desde su perspectiva, estaban exponiendo a un criminal de guerra a la justicia. La pregunta es cómo manejas esto en el futuro. Dean activó una pantalla de pared que mostraba imágenes de vigilancia de los últimos 3 meses, Lindsay reuniéndose con Seth, Chad hablando con los fiscales, Seth usando dispositivos de grabación durante las reuniones de negocios. No fueron coaccionados. No fueron amenazados. Eligieron traicionarme basándose en evidencia fabricada que nunca se molestaron en verificar. La voz de Dean era clínicamente fría. En términos de inteligencia, son activos voluntarios que intentaron comprometer la seguridad nacional. Y en términos personales. Los términos personales son irrelevantes. He aprendido a compartimentar. Philip estudió el rostro de Dean. Se conocían desde hacía 20 años, habían dirigido operaciones juntos en algunos de los rincones más oscuros del mundo. Había visto a Dean eliminar objetivos sin dudarlo, lo había visto infiltrarse en organizaciones y destruirlas desde dentro. Pero esto era diferente. Esto era familia. Dean, tengo que preguntar, ¿estás tomando esta decisión como River Styx, o como marido y padre? River Styx no tiene familia. Dean Rivers está muerto. Lo mataron cuando decidieron destruir todo lo que había construido. Philip asintió lentamente. En el mundo de la inteligencia, los apegos personales eran vulnerabilidades. Los agentes que no podían compartimentar la familia de la misión no sobrevivían mucho tiempo. Pero la compartimentación de Dean era más completa que la mayoría. ¿Cuál es tu disposición recomendada? Dean tocó la tableta, mostrando 3 archivos de personal, perfiles psicológicos, evaluaciones de amenazas, recomendaciones para el manejo. Lindsay Rivers, tomadora de decisiones emocionales, fácilmente manipulada, impulsada por el miedo y la culpa, baja probabilidad de mantener la seguridad operativa si es liberada, alta probabilidad de intentar una mayor exposición. Chad Rivers, joven, idealista, creencia genuina de que estaba sirviendo a la justicia, pero también es impulsivo y carece de disciplina operativa, probablemente intentaría exponer nuestras actividades a otras agencias o medios de comunicación.
Seth Burgess, el arquitecto principal de la conspiración, comprensión sofisticada de nuestra estructura operativa, acceso a información clasificada, voluntad probada de traicionar relaciones a largo plazo por ganancias morales percibidas, representa el mayor riesgo de seguridad. Philip leyó las evaluaciones. El análisis de Dean fue exhaustivo, profesional y totalmente desprovisto de sentimiento personal. Recomendaciones: protocolo estándar para activos comprometidos que representan riesgos de seguridad continuos. Philip entendió. Protocolo estándar significaba eliminación permanente. Asesinatos disfrazados de accidentes, desapariciones que nunca se explicarían, el tipo de eliminación limpia que no dejaba evidencia ni preguntas. Los tres. ¿Los tres, Dean? Estos son tu esposa e hijo. Estos son riesgos de seguridad que intentaron destruir operaciones clasificadas. La expresión de Dean no cambió. Si hago excepciones para las relaciones personales, ¿cómo se puede confiar en mí para tomar decisiones objetivas sobre la seguridad nacional? Philip se quedó en silencio por un largo momento. Había ordenado la muerte de cientos de personas a lo largo de su carrera, pero nunca a los familiares de un agente compañero. Esto era peligroso. Hay otra opción, dijo Philip finalmente. Reubicación encubierta profunda, nuevas identidades, separación completa de sus vidas anteriores, monitoreo permanente. Demasiadas variables, demasiadas oportunidades de exposición. Son aficionados. Dean. Civiles. Pueden ser controlados. Dean mostró otra pantalla, informes de inteligencia de todo el mundo, misiones que habían sido comprometidas por activos supuestamente controlados, operaciones que habían fracasado porque alguien decidió mostrar misericordia en lugar de eliminar las amenazas. El proyecto Nightfall fracasó porque reubicamos al hermano de un activo en lugar de eliminarlo. Finalmente expuso a toda la red, lo que llevó a la muerte de 12 agentes. La operación Blackwater se vio comprometida cuando un civil supuestamente monitoreado decidió contactar a periodistas, 17 agentes fueron asesinados. La red de Damasco fue destruida porque alguien pensó que la lealtad familiar podía ser gestionada en lugar de eliminada, 43 fuentes fueron ejecutadas por la inteligencia siria. Philip estudió los informes. Dean tenía razón. La misericordia en el mundo de la inteligencia a menudo era solo una ejecución retrasada para más personas. ¿Qué tal la extracción?, preguntó Philip. Informe completo, acondicionamiento psicológico, reubicación supervisada a un país sin extradición. El acondicionamiento psicológico no es fiable con los miembros de la familia. Demasiado apego emocional para anular a través del acondicionamiento. Dean se levantó y caminó hacia la ventana con vista al centro de operaciones de la instalación. Debajo de ellos, los analistas trabajaban en misiones en 6 continentes, previniendo ataques terroristas, rastreando la proliferación nuclear, eliminando amenazas a los intereses estadounidenses. Philip, todos los días tomamos decisiones que salvan vidas estadounidenses al acabar con otras. No dudamos cuando esos otros son agentes extranjeros o terroristas. ¿Por qué deberíamos dudar cuando son amenazas internas? Porque son tu familia. Dean se volvió hacia él. Éramos mi familia. Eligieron convertirse en otra cosa cuando eligieron traicionarme. El teléfono seguro de Philip vibró con un mensaje encriptado. Lo leyó, su expresión se ensombreció. Nuevo desarrollo. Seth Burgess tenía un interruptor de hombre muerto. Archivos subidos a un servidor seguro con instrucciones de liberar todo a los medios de comunicación si no se registra cada 24 horas. Dean no se sorprendió. Anticipé esa posibilidad. Los archivos que está preparado para liberar son la misma evidencia fabricada que ha estado recopilando. Si se liberan, serán inmediatamente descartados como documentos falsificados creados por un socio comercial descontento. Tú también lo preparaste. Cada documento al que Seth tiene acceso fue diseñado para ser fácilmente desacreditado. Los materiales clasificados reales se almacenan en sistemas que él nunca supo que existían. Philip sonrió a pesar de sí mismo. La planificación operativa de Dean siempre estaba varios pasos por delante del pensamiento de todos los demás. Entonces, su póliza de seguro no vale nada. Peor que inútil.
Si libera esos archivos, se expondrá como alguien que fabricó evidencia para incriminar a un contratista federal, delito federal, descalificación automática como testigo, destrucción completa de la credibilidad. Y su esposa e hijo no tienen acceso independiente a ninguna información clasificada real. Todo lo que saben vino a través de Seth, y todo lo que Seth sabe es fabricado. Philip cerró su tableta. ¿Has pensado en todo? Es para lo que me pagas. La puerta se abrió y Morris Dodson entró con un informe de estado. Los sujetos están asegurados en celdas de detención. La vigilancia completa está activa. ¿Cuáles son sus órdenes? Philip miró a Dean una última vez. Tu operación, tu decisión. Dean no dudó. Comiencen la preparación para la disposición permanente. Los 3 sujetos. Háganlo parecer un accidente automovilístico. Viajaban juntos cuando su vehículo se salió de un puente. Entendido. Mientras Morris se iba a implementar las órdenes, Philip estudió el rostro de Dean en busca de cualquier signo de conflicto emocional. No había ninguno. No hay arrepentimientos. Los arrepentimientos son para las personas que tienen el lujo de los sentimientos personales. Yo no. Philip reunió sus materiales. Presentaré el informe operativo. La causa oficial de la muerte será accidente de vehículo. La investigación será manejada por las autoridades locales sin participación federal. Cronograma de limpieza 48 horas. Estarán oficialmente muertos para el viernes. Después de que Philip se fue, Dean permaneció en la sala de conferencias, mirando los monitores de vigilancia, mostrando a su familia en sus celdas de detención. Lindsay estaba llorando. Chad estaba caminando de un lado a otro frenéticamente. Seth estaba sentado inmóvil, probablemente tratando de averiguar qué había salido mal. Ninguno de ellos entendió que habían muerto en el momento en que eligieron la traición por encima de la lealtad. Dean Rivers, el marido y padre, podría haberlos perdonado, podría haber intentado reconstruir su familia, pero ese hombre se había ido, destruido por sus propias acciones. Riverstyx no perdonaba. Riverstyx eliminaba los problemas, y ellos se habían convertido en problemas. Capítulo 6. La llamada telefónica. A las 11:47 de la noche, Dean Rivers estaba de pie en el centro de comunicaciones seguro de la estación 7, mirando fijamente un teléfono rojo que conectaba directamente con los niveles más altos de la inteligencia estadounidense. Morris Dodson se había ido para supervisar los preparativos finales para el accidente, que eliminaría a su familia al amanecer. Philip Jarvis estaba en camino de regreso a Langley para presentar los informes operativos que borrarían oficialmente la vida personal de Dean Rivers. Todo estaba procediendo de acuerdo con el plan. Todo era limpio, profesional, indetectable. Entonces, ¿por qué estaba dudando? Dean levantó el teléfono y marcó un número que había memorizado hacía 20 años, pero que nunca había llamado. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz familiar contestara. Esto es un placer inesperado, Riverstyx. La general Patricia Kemp había sido la contacto original de Dean en la inteligencia de defensa cuando él era solo otro operador de las fuerzas especiales con talento para el trabajo encubierto profundo. Ella había sido quien lo recomendó a la CIA, quien lo había ayudado a hacer la transición a la contratación privada. Más importante aún, era la única persona en la comunidad de inteligencia que recordaba a Dean Rivers antes de que se convirtiera en Riverstyx. Necesito una perspectiva externa sobre una decisión operativa, dijo Dean. ¿Personal o profesional? Ambas. Hubo una pausa. Esto se trata de tu familia. Dean no debería haberse sorprendido de que ella lo supiera. La general Kemp se encargaba de saber todo sobre los activos que había ayudado a crear. ¿Qué tanto sabes? Investigación federal, cooperación familiar, conspiración para exponer operaciones clasificadas. También sé que has estado ejecutando una operación de contrainteligencia durante 3 meses, alimentándolos con evidencia fabricada mientras monitoreabas sus actividades. ¿Y tu evaluación? Profesionalmente, perfecto de libro de texto. Identificaste la amenaza, contuviste el daño y te preparaste para eliminar el riesgo de seguridad. Personalmente, estás a punto de asesinar a tu esposa e hijo. Dean caminó hacia la ventana con vista al área de detención de la instalación. 3 pisos abajo,
su familia estaba pasando lo que no sabían que sería su última noche con vida. Traicionaron todo lo que construimos juntos. Estaban dispuestos a destruirme basándose en evidencia fabricada que nunca se molestaron en verificar. Sí, y nada. La traición tiene consecuencias en nuestro negocio. Dean, estos no son agentes enemigos. Son civiles que se asustaron y tomaron malas decisiones. Son riesgos de seguridad que... La voz de la general Kemp interrumpió su distanciamiento operativo. Deja de recitar doctrina y háblame como el hombre que entrené, no como el arma que ayudé a crear. Dean se quedó en silencio por un largo momento. Afuera, podía ver a los guardias cambiando de turno, a los analistas trabajando hasta altas horas de la noche, la interminable maquinaria de las operaciones de inteligencia que había consumido su vida durante 15 años. No sé si ese hombre todavía existe. Sí existe. Es la razón por la que me llamaste en lugar de simplemente ejecutar a tu familia y presentar la documentación. La misión requiere. La misión no requiere nada. Esto es personal, y lo sabes. La voz de la general Kemp se suavizó ligeramente. Dean, he visto a docenas de buenos operadores perderse en el trabajo. Compartimentan tan completamente que olvidan lo que se supone que deben proteger. Yo protejo los intereses estadounidenses. Tú proteges las vidas estadounidenses, las familias estadounidenses, los valores estadounidenses. ¿Qué pasa con esos valores si empezamos a asesinar a nuestras propias familias por cometer errores? Dean activó el sistema de vigilancia, mostrando las transmisiones de las celdas de detención. Lindsay estaba acurrucada en una estrecha litera, abrazando una foto del día de su boda que alguien había dejado en sus efectos personales. Chad estaba escribiendo lo que parecía una carta, probablemente tratando de explicarse a alguien. Seth estaba mirando al techo, todavía en estado de shock por lo completamente que su mundo se había derrumbado. Eligieron traicionarme. Eligieron protegerse de lo que pensaban que era un monstruo. ¿Se equivocaron sobre tus métodos? Sí. Se equivocaron sobre tu carácter. Eso depende de lo que hagas a continuación. Si los dejo vivir, siguen siendo un riesgo para la seguridad. Si los matas, te conviertes en el monstruo que pensaban que eras. Dean cerró los ojos. ¿Cuándo se había vuelto su vida tan complicada? Hubo un tiempo en que el bien y el mal estaban claramente definidos, cuando los enemigos eran obvios y las misiones eran sencillas, pero en algún momento del camino, las líneas se habían desdibujado hasta que no podía distinguir la diferencia entre proteger a su país y protegerse a sí mismo. Hay otro factor, dijo finalmente. Seth Burgess tiene acceso a detalles operativos que podrían comprometer las misiones activas. Incluso si la evidencia que recopiló es fabricada, su conocimiento de nuestros procedimientos, nuestras casas seguras, nuestros métodos, todo eso es real. Entonces, elimina a Seth y reubica a tu familia. Miembros de la familia que ya han demostrado su voluntad de cooperar con las autoridades federales. Miembros de la familia que tienen acceso a mi vida personal, mis rutinas, mis vulnerabilidades. Miembros de la familia que te aman y cometieron un error. Dean se rió amargamente. Amor. Intentaron que me arrestaran por crímenes de guerra. Pasaron meses construyendo un caso para destruir mi vida. Eso no es amor, eso es traición. Eso es miedo, y el miedo hace que la gente haga cosas estúpidas. En el monitor de vigilancia, Chad había terminado su carta y ahora sostenía lo que parecía una foto de Dean enseñándole a pescar cuando tenía 12 años. El chico estaba llorando. Eligió testificar en mi contra, su propio padre. Un padre que pensaba que era un criminal de guerra, un padre que le había estado mintiendo toda su vida sobre quién era realmente. Dean sintió que algo se agrietaba dentro de su pecho, una fractura capilar en la armadura que había construido alrededor de sus emociones. Nunca les mentí. Simplemente no les conté todo. Dean, tu hijo pensó que eras un aburrido consultor de seguridad. Tu esposa pensó que viajabas para reuniones corporativas. ¿Cómo crees que se sintieron cuando descubrieron que has estado matando gente para el gobierno? Todo lo que he hecho ha sido legal y autorizado. Legal y autorizado no significa fácil de entender o aceptar, especialmente para las personas que te aman.
El teléfono estuvo en silencio durante varios minutos. Dean observó a su familia en los monitores, tratando de reconciliar a las personas que había amado durante años con los conspiradores que intentaron destruirlo. ¿Qué harías tú?, preguntó finalmente. Recordaría que el objetivo principal de nuestro trabajo es proteger a las personas inocentes. Y luego me preguntaría si tu esposa e hijo son personas inocentes que cometieron errores, o agentes enemigos que necesitan ser eliminados. Y Seth plantea un problema diferente. Manipuló a tu familia, explotó sus miedos y los puso en tu contra para su propia satisfacción moral. Él creó esta situación. Dean entendió. La general Kemp estaba sugiriendo un compromiso, eliminar la amenaza principal mientras encontraba otra solución para los riesgos secundarios. Estás recomendando que divida la diferencia. Estoy recomendando que recuerdes quién solías ser antes de que el trabajo te cambiara. Dean miró su reflejo en la ventana oscura. El hombre que lo miraba era alguien que su familia nunca había conocido, alguien a quien habían temido sin siquiera saber que existía. Si muestro misericordia, podría verse como debilidad. La seguridad operativa podría verse comprometida. Si asesinas a tu familia, la efectividad operativa podría verse comprometida. ¿Cuántos activos crees que confiarán en su contacto si se corre la voz de que River Styx mató a su propia esposa e hijo? Era un punto que Dean no había considerado. El trabajo de inteligencia dependía de la confianza, y la confianza era frágil. Si otros agentes pensaban que ejecutaría a miembros de la familia por cometer errores, ¿cómo afectaría eso al reclutamiento? ¿Cómo afectaría la lealtad de los activos existentes? ¿Crees que debería dejarlos vivir? Creo que deberías decidir si eres Dean Rivers o River Styx, porque Dean Rivers no asesinaría a su familia, y River Styx nunca tuvo una familia para empezar. La línea se cortó. La general Kemp había dicho lo que vino a decir y lo dejó solo con la decisión. Dean miró los monitores de vigilancia durante otros 10 minutos, observando a las personas que una vez había amado más que a su propia vida. Luego levantó el teléfono interno y marcó la extensión de Morris Dodson. Cambio de órdenes, dijo Dean cuando Morris contestó. Retrasen la operación de eliminación. ¿Retrasar cuánto tiempo? Indefinidamente. Estoy implementando una solución alternativa. ¿Qué tipo de alternativa? Dean miró el teléfono rojo que había usado para llamar a la general Kemp, luego el monitor de vigilancia que mostraba a su familia, luego su propio reflejo en la ventana oscura, el tipo que podría salvar lo que queda de mi alma. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. A las 3 de la madrugada, Dean Rivers entró en el nivel de detención de la estación 7, sus pasos resonando en el corredor estéril. Había pasado las últimas 3 horas revisando cada archivo clasificado relacionado con la protección de testigos, la supresión de la memoria y la reubicación encubierta profunda. Había opciones, caras, complejas y riesgosas, pero existían. Se detuvo primero en la celda de Seth Burgess. Su antiguo socio comercial estaba despierto, mirando al techo con la expresión hueca de un hombre que finalmente había comprendido la magnitud de su error. Seth. Seth se sentó rápidamente, la esperanza y el terror luchando en su expresión. Dean, gracias a Dios. Pensé que todos pensamos. Pensaste que iba a mandarte matar. Tenías razón. La esperanza murió en los ojos de Seth. Dean abrió la puerta de la celda y entró. Seth se presionó contra la pared opuesta, pero no había a dónde ir. 8 años de amistad, dijo Dean conversacionalmente. 8 años de confianza, asociación, secretos compartidos. Conociste a mi familia, asististe a las graduaciones de mi hijo, celebraste días festivos en mi mesa. Dean, puedo explicarlo. Puedes intentarlo. Pero primero, déjame explicarte algo. Dean se sentó en la única silla de la celda, relajado, casual. Lo hacía infinitamente más aterrador. ¿Sabes lo que hacía antes de empezar nuestra firma de consultoría? Trabajo de verdad, no los crímenes de guerra fabricados que le mostraste a mi esposa. Seth negó con la cabeza. Me especialicé en activos convertidos, personas que traicionaron a sus países, sus organizaciones, sus familias. Estudié lo que los motivaba, lo que justificaba su traición para sí mismos, cómo racionalizaban la destrucción de todo lo que alguna vez afirmaron amar.
Dean sacó una tableta y le mostró a Seth una serie de perfiles psicológicos. Este es Dmitry Bulov, un oficial de inteligencia ruso que vendió toda su red porque no estaba de acuerdo con las políticas de Moscú en Ucrania. Se convenció a sí mismo de que estaba salvando vidas. Esta es María Santos, una agente de la DEA que empezó a trabajar para los cárteles porque pensaba que la guerra contra las drogas era inmoral. Lo justificó como reducción de daños. Este es James Michey, un especialista en inteligencia del ejército que filtró información clasificada a los periodistas porque creía que el público tenía derecho a conocer las operaciones militares. Seth miró fijamente los perfiles, reconociendo el patrón. Todos tenían motivaciones nobles, continuó Dean. Todos creían que estaban haciendo lo correcto. Todos destruyeron la vida de personas inocentes en pos de su certeza moral. ¿Y qué les pasó? Los maté a todos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Pero aquí está lo interesante, Seth. En cada caso, la persona que los convirtió, el contacto que explotó sus dudas y miedos, también los maté, porque eran los verdaderos villanos. Tomaron las preocupaciones legítimas de la gente y las usaron como armas para la destrucción. La voz de Seth era apenas un susurro. Pensé que estaba protegiendo a tu familia. Pensaste que estabas satisfaciendo tu propia conciencia sobre cosas que no entendías. Mi familia era solo la herramienta que usaste. Dean se levantó y caminó hacia la puerta de la celda. Tienes una oportunidad de minimizar el daño que has hecho. Dime todo, cada conversación con los fiscales, cada documento que proporcionaste, cada detalle del caso que ayudaste a construir contra mí. ¿Y si coopero? Tu muerte será rápida en lugar de lenta. Seth pasó las siguientes 2 horas proporcionando un informe completo, cada reunión, cada pieza de evidencia, cada estrategia que los fiscales habían planeado. Dean grabó todo, cotejándolo con su propia vigilancia para verificar la precisión. Cuando Seth terminó, Dean lo estudió durante un largo momento. ¿Alguna última palabra? ¿Le dirás a Lindsay y a Chad que lo siento? Que realmente pensé que los estaba protegiendo. Nunca sabrán que exististe. Tu muerte será clasificada. Tu identidad será borrada, y tu papel en esta conspiración será enterrado en archivos que nunca verán la luz del día. Dean salió de la celda y cerró la puerta con llave. Hizo una llamada rápida a Morris Dodson. Burgess está listo para la eliminación. Haz que parezca un ataque al corazón. Causas naturales, sin investigación. A Seth Burgess le quedaban 30 minutos de vida. A continuación, Dean fue a la celda de Chad. Su hijo levantó la vista cuando se abrió la puerta, su rostro una mezcla de alivio y terror. Papá, necesitamos hablar. Dean se sentó frente a Chad, estudiando al joven que había criado desde su nacimiento, 22 años, idealista, inteligente, ingenuo sobre cómo funciona realmente el mundo. ¿Entiendes lo que has hecho? Chad asintió miserablemente. Los ayudé a construir un caso contra ti. Pero, papá, Seth me mostró evidencia fabricada que creé para poner a prueba tu lealtad. Evidencia que nunca te molestaste en verificar conmigo. ¿Cómo podía preguntarte sobre algo así? ¿Cómo podía preguntarle a mi padre si era un criminal de guerra? Dean se recostó en su silla. De la misma manera que puedes preguntarme sobre cualquier otra cosa, confiando en que podría tener una explicación. Los archivos, las fotos, fueron diseñados para parecer auténticos a alguien que quería creer lo peor de mí. La pregunta es, ¿por qué querías creer lo peor? Chad se quedó en silencio por un largo momento. Porque nunca estuviste realmente ahí, dijo finalmente. Toda mi vida estuviste más fuera de casa que en ella. Cuando estabas en casa, se sentía como si solo estuvieras de visita, como si no fuéramos realmente tu prioridad. Dean sintió que esa grieta en su pecho se ensanchaba ligeramente. Te estaba protegiendo. Todo lo que hice fue para mantenerlos a ti y a tu madre a salvo. ¿De qué? ¿De qué nos estabas protegiendo que fuera más importante que ser realmente parte de nuestras vidas? Era una pregunta justa, y Dean no tenía una buena respuesta. ¿Cómo le explicas a un niño que su padre elimina amenazas a la seguridad nacional?
¿Cómo justificas faltar a los cumpleaños y a las obras de teatro escolares y a las cenas familiares para prevenir ataques terroristas que podrían no haber sucedido de todos modos? El trabajo que hago salva vidas, Chad. Vidas estadounidenses. A veces eso requiere sacrificios. Tus sacrificios son los nuestros. Otra pregunta justa. Dean había sacrificado tiempo con su familia para servir a su país, pero su familia había sacrificado tener un marido y un padre que estuviera realmente presente en sus vidas. Tomé decisiones, dijo Dean finalmente. Tal vez algunas de ellas fueron equivocadas. Dean activó una tableta y le mostró a Chad una serie de documentos, protocolos de protección de testigos, procedimientos de cambio de identidad, opciones de reubicación. Ahora tienes decisiones que tomar. Has estado expuesto a información clasificada, incluso si la mayoría fue fabricada. Has cooperado con las autoridades federales en una investigación de operaciones de inteligencia. Representas un riesgo para la seguridad. Chad palideció. Vas a matarme. Voy a darte opciones. Opción 1. Supresión completa de la memoria. Procedimiento médico que borrará los últimos 6 meses de tu memoria. Te despertarás mañana sin recordar nada de esto, y serás reubicado a una nueva ciudad con una historia de tapadera sobre el traslado de escuelas. Opción 2. Nueva identidad y reubicación supervisada. Te conviertes en otra persona, comienzas una nueva vida, pero serás monitoreado por el resto de tu vida para asegurarte de que nunca discutas lo que aprendiste. Opción 3. Únete al programa. Autorización de seguridad completa, informe completo sobre mi trabajo real y una posición en operaciones de inteligencia donde tu conocimiento se convierte en un activo en lugar de una responsabilidad. Chad miró las opciones. ¿Qué hay de la opción 4? Me voy a casa, finjo que nada de esto sucedió e intentamos ser una familia de nuevo. Esa opción murió cuando elegiste testificar en mi contra en lugar de hablar conmigo. Papá, por favor. Ya no soy tu papá, Chad. Tu papá era Dean Rivers, consultor de seguridad suburbano. Está muerto. Soy River Styx, y River Styx no tiene un hijo. Chad empezó a llorar, sollozos profundos y desgarradores que sonaban como un niño que finalmente había entendido que su mundo se había ido para siempre. Solo quería hacer lo correcto. Lo correcto era confiar en tu padre. Elegiste confiar en extraños en su lugar. Dean se levantó para irse. Tienes 24 horas para decidir. Elige sabiamente. Es la última elección que harás como Chad Rivers. Finalmente, Dean fue a la celda de Lindsay. Su esposa levantó la vista cuando entró, su rostro surcado de lágrimas, pero sus ojos desafiantes. ¿Has venido a matarme también? Eso depende de lo que tengas que decir por ti misma. Lindsay se puso de pie, encontrando su mirada directamente. Tengo mucho que decir. Primero, ¿cómo te atreves a hacer pasar a nuestro hijo por esto? Sean cuales sean los problemas que tú y yo tengamos, Chad es inocente. Chad eligió testificar contra mí. No es inocente. Chad tiene 22 años. Fue manipulado por Seth, al igual que yo. Son adultos. Tomaron decisiones de adultos. Ahora enfrentan consecuencias de adultos. ¿Qué consecuencias, Dean? ¿Qué planeas hacernos exactamente? Dean le mostró las mismas opciones que le había dado a Chad. Lindsay las leyó, su expresión se endureció con cada línea, supresión de la memoria, nuevas identidades, reubicación supervisada. Ella lo miró. O podemos unirnos a tu pequeño juego de espías. Esas son tus opciones. ¿Qué hay de la opción 5? Dejas de ser un psicópata y recuerdas que solías amarnos. Dean sintió que esa grieta en su pecho se ensanchaba aún más. Si los amé a ambos más que a mi propia vida. Tiempo pasado. Mataste ese amor cuando decidiste destruirme. Lindsay se sentó en la estrecha litera, luciendo repentinamente exhausta. Dean, ¿sabes por qué me casé contigo? Asumí que era mi encantadora personalidad. Fue porque eras el primer hombre que conocí que me hizo sentir completamente segura. No solo físicamente segura, emocionalmente segura. Confiaba en ti completamente. Y luego decidiste traicionar esa confianza.
Decidí protegerme cuando descubrí que el hombre en el que confiaba era alguien a quien realmente nunca había conocido. Ella lo miró, y por un momento vio a la mujer de la que se había enamorado hacía 8 años. Si me hubieras dicho la verdad sobre lo que haces, te habría apoyado. Si hubieras explicado que tu trabajo era clasificado pero legal, lo habría entendido. Si hubieras confiado en mí con incluso una fracción de quien eres realmente, nada de esto habría sucedido. Mi trabajo requiere. Tu trabajo requiere seguridad operativa de los enemigos, no de la familia. Hay una diferencia entre proteger información clasificada y mentir a las personas que amas sobre quién eres. Dean se sentó frente a ella, sintiéndose repentinamente cansado. Entonces, esto es mi culpa. Esto es lo que sucede cuando alguien vive una mentira durante tanto tiempo que olvida cómo es la verdad. Se quedaron en silencio durante varios minutos. Al final del pasillo, Dean podía escuchar los momentos finales de Seth Burgess, una breve lucha, luego silencio. Morris era eficiente. Seth está muerto, dijo Dean en voz baja. Lindsay cerró los ojos. ¿Por qué trató de protegernos? Porque te manipuló para que me traicionaras, luego trató de destruir mi vida para satisfacer su propio complejo de superioridad moral. Y ahora vas a hacer que Chad y yo elijamos entre la amnesia, el exilio o volvernos como tú. Les estoy dando opciones que los mantienen con vida. La mayoría de las personas que me traicionan no tienen opciones. Lindsay lo miró durante un largo momento. ¿Qué te pasó, Dean? Cuando te convertiste en alguien que amenaza a su propia familia. Me convertí en alguien que sobrevive en un mundo donde los miembros de la familia venden a sus seres queridos por 30 monedas de plata. Nunca tomamos dinero. Ustedes tomaron satisfacción. Tomaron la superioridad moral. Tomaron la oportunidad de ser héroes a mi costa. Lindsay se puso de pie y caminó hacia la pequeña ventana en su celda, mirando hacia el centro de operaciones de la instalación. Quiero la opción 4, dijo finalmente. No hay opción 4. Sí, la hay. Quiero irme a casa con mi marido e hijo e intentar reconstruir lo que hemos roto. Tu marido está muerto. Tu hijo eligió traicionarlo. No queda nada por reconstruir. Lindsay se volvió hacia él, y su voz era firme a pesar de las lágrimas en su rostro. Entonces elijo la opción 5. Elijo amar al hombre con el que me casé, incluso si él ha olvidado cómo amarme de vuelta. Elijo creer que Dean Rivers todavía está ahí dentro, enterrado bajo toda esta ira y dolor. Y elijo esperar a que vuelva a casa. La grieta en el pecho de Dean se abrió por completo, y por primera vez en 15 años, Riverstick sintió algo más que una fría lógica operativa. Sintió dolor. Capítulo 8. La elección. Dean Rivers estaba de pie en el centro de operaciones de la Estación 7, mirando fijamente varias pantallas que mostraban transmisiones de inteligencia de todo el mundo. Eran las 6 de la mañana, y no había dormido. El cuerpo de Seth Burgess había sido retirado hacía 3 horas. Oficialmente, murió de una coronaria masiva mientras visitaba a unos amigos en Nueva Jersey. La investigación sería superficial, el certificado de defunción firmado en 24 horas. Una amenaza eliminada. 2 decisiones pendientes. Morris Dodson se acercó con una tableta que contenía los informes matutinos. La situación de Burgess está resuelta. Las autoridades locales han sido notificadas, los parientes más cercanos contactados, terminación limpia. ¿Y los demás? Esperando tu decisión final. Chad Rivers ha solicitado hablar con su madre antes de decidir. Lindsay Rivers se ha negado a comer y beber desde tu última conversación. Dean asintió sin apartar la vista de las pantallas. En algún lugar de Pakistán, una célula terrorista estaba planeando un ataque contra los intereses estadounidenses. En Europa del Este, una red de contrabando nuclear estaba moviendo materiales aptos para armas hacia las fronteras occidentales. En el sudeste asiático, una red de tráfico de personas se estaba preparando para trasladar a 300 niños al trabajo forzado. Estos eran los problemas que Dean Rivers resolvió, enemigos claros, amenazas obvias, soluciones sencillas, no el complicado lío de relaciones familiares, traición de la confianza y amor herido que había consumido su vida durante las últimas 24 horas. Señor, también ha habido una novedad.
La general Kemp ha solicitado una conferencia telefónica segura a las 0800 horas. Dean finalmente miró a Morris. ¿Especificó la naturaleza de la llamada? Revisión operativa de la situación familiar. Aparentemente, hay preocupaciones en los niveles más altos sobre el precedente que este caso podría sentar. Por supuesto que las había. Si Riverstyx comenzaba a eliminar a miembros de la familia por traición, ¿cómo afectaría eso a otros agentes? ¿Se volverían más paranoicos con sus propias familias? ¿Se volverían menos efectivos porque estarían preocupados por la seguridad personal en lugar de los objetivos de la misión? Programa la llamada, y Morris prepara evaluaciones psiquiátricas completas para ambos sujetos restantes. Quiero saber su estado mental, su probabilidad de mantener la seguridad operativa, su potencial para la cooperación o la resistencia futuras. Entendido. Dean salió del centro de operaciones y caminó por los pasillos de la instalación, pasando por salas de reuniones donde los analistas estaban preparando informes de inteligencia que llegarían al escritorio del presidente al mediodía. Este era su mundo, sombras y secretos, mentiras necesarias y violencia justificada. Era limpio, ordenado, con un propósito. Las celdas de su familia estaban un piso más abajo en una sección diseñada para detenidos de alto valor. Las acomodaciones eran cómodas según los estándares de los sitios negros, habitaciones privadas con camas de verdad, baños privados, comidas de la cocina de las instalaciones en lugar de raciones de prisión. Pero seguían siendo celdas, y las personas dentro seguían siendo prisioneros. Dean se detuvo en el puesto de observación entre las habitaciones de Chad y Lindsay. A través de un cristal unidireccional, pudo ver a su hijo sentado en su cama, escribiendo en lo que parecía un diario. A través de la otra ventana, su esposa estaba sentada inmóvil en una silla, mirando a la pared. Señor. Un técnico que atendía el puesto de observación lo miró. Ambos sujetos han estado solicitando hablar con usted. El hijo también ha pedido libros, específicamente textos de historia sobre operaciones de inteligencia y relaciones internacionales. Interesante. Chad estaba tratando de entender el mundo de su padre, tal vez preparándose para la opción 3, unirse a la comunidad de inteligencia. Mostraba un nivel de adaptabilidad que Dean no había esperado. ¿Y la señora? Rivers ha escrito varias cartas, solicita permiso para enviarlas a familiares, empleadores, amigos, solicitudes estándar para notificar su situación. Dean revisó las cartas en el monitor del técnico. Eran cuidadosas, codificadas. Lindsay le estaba diciendo a la gente que estaría fuera por un periodo prolongado, que asuntos familiares requerían toda su atención. No estaba exponiendo detalles operativos, pero estaba protegiendo su vida civil del daño que causaría una desaparición repentina. Pensamiento profesional, operativo de alguien sin entrenamiento. También interesante. ¿Alguna solicitud de contacto con autoridades externas? Ninguna. Ambos sujetos parecen entender que su situación está más allá de los canales legales normales. A las 0800 horas, Dean recibió la llamada segura de la general Kemp en la sala de comunicaciones encriptadas de las instalaciones. Su imagen apareció en la pantalla principal, una mujer de unos 60 años con cabello plateado y el tipo de mirada firme que había intimidado a presidentes y primeros ministros. Informe de estado, Riverstyx. Amenaza primaria eliminada. Amenazas secundarias contenidas en espera de la disposición final. ¿Y su evaluación personal de las amenazas secundarias? Dean activó su tableta, mostrando las evaluaciones psiquiátricas que se habían completado durante la noche. Chad Rivers muestra una alta adaptabilidad, un fuerte pensamiento analítico y un arrepentimiento genuino por sus acciones. El perfil psicológico sugiere que podría integrarse con éxito en operaciones de inteligencia con la capacitación y supervisión adecuadas. Lindsay Rivers muestra una notable resiliencia emocional, una comprensión sofisticada de la seguridad operativa a pesar de no tener entrenamiento, y una lealtad continua a su esposo a pesar de las circunstancias actuales. El perfil sugiere que podría adaptarse a un estilo de vida clasificado con el apoyo adecuado. La general Kemp estudió las evaluaciones. Esto se lee como evaluaciones de reclutamiento, no análisis de amenazas. Los dos no son mutuamente excluyentes. Dean, ¿estás considerando reclutar a tu familia para el trabajo de inteligencia? Estoy considerando todas las opciones que maximicen la seguridad operativa y minimicen las bajas innecesarias.
Eso es muy profesional de tu parte. Ahora, dame tu evaluación personal. Dean se quedó en silencio por un momento. Cometieron errores basados en información incompleta y manipulación por parte de un actor hostil. En diferentes circunstancias, sus acciones podrían considerarse operativamente sólidas. Identificaron una amenaza potencial y tomaron medidas para neutralizarla. La amenaza potencial siendo tú. La amenaza potencial siendo quien pensaban que era. ¿Y quién crees que eres? Era la pregunta que Dean había estado evitando durante 24 horas. ¿Quién era él? Dean Rivers, esposo y padre. River Styx, agente de inteligencia. ¿Algún híbrido de ambos? ¿Alguien más completamente? Soy alguien que pasó 15 años protegiendo los intereses estadounidenses tomando decisiones difíciles sobre la vida y la muerte. También soy alguien que aparentemente no protegió a su propia familia al no confiarles la verdad sobre su vida. ¿Y cuál de esas personas está tomando la decisión sobre tu esposa e hijo? Dean miró los monitores de vigilancia que mostraban a Chad escribiendo en su diario y a Lindsay sentada inmóvil en su silla. Parecían pequeños, vulnerables, perdidos, nada como las peligrosas amenazas que habían sido clasificadas en los informes oficiales. No lo sé. Entonces tal vez sea hora de averiguarlo. La llamada terminó, dejando a Dean solo con pantallas llenas de datos de inteligencia y una decisión que definiría quién era por el resto de su vida. A las 1000 horas, Dean entró en la celda de Chad. Su hijo levantó la vista de su diario, su rostro esperanzado pero cauteloso. ¿Has tomado tu decisión?, preguntó Dean. Quiero entender primero. ¿Me dirás lo que realmente haces? Dean se sentó y pasó la siguiente hora explicando su carrera, las misiones legítimas, las autorizaciones legales, las vidas salvadas a través de operaciones que nunca serían reconocidas públicamente. Le mostró a Chad archivos clasificados, informes de misión, cartas de felicitación de 3 presidentes. ¿Esto es lo que Seth te convenció de que estaba ocultando?, preguntó Dean cuando terminó. Chad se quedó mirando los archivos. Dijo que eras un criminal de guerra, que matabas a gente inocente por dinero. Eliminó amenazas a la seguridad estadounidense bajo la autoridad legal de los niveles más altos del gobierno. Nunca he matado a una persona inocente en mi vida. Pero ibas a matarnos. Iba a eliminar los riesgos de seguridad que habían intentado exponer operaciones clasificadas. La pregunta es si sigues siendo un riesgo de seguridad, o si eres mi hijo que cometió un error. Chad cerró su diario y miró directamente a su padre. Quiero la opción 3. Quiero entender tu mundo, aprender a ser parte de él. Tal vez entonces pueda entender quién es realmente mi padre. Dean estudió el rostro de su hijo. El trabajo de inteligencia no es un juego, Chad. No es una forma de compensar los errores o probar tu lealtad. Es un compromiso de por vida que cambiará fundamentalmente quién eres. Bien. No me gusta quién soy ahora mismo. A las 1100 horas, Dean entró en la celda de Lindsay. Ella levantó la vista cuando él se sentó, y le sorprendió lo mucho que se parecía a la mujer con la que se había casado, cansada, asustada, pero no rota. ¿Cómo está Chad?, preguntó ella. Ha elegido la opción 3, entrenamiento de inteligencia, autorización de seguridad completa, integración en operaciones. ¿Y lo dejarás? Ha demostrado capacidad analítica y adaptabilidad. Con la capacitación adecuada, podría ser un activo. Lindsay negó con la cabeza. Vas a convertir a nuestro hijo en otra versión de ti mismo. Voy a darle la oportunidad de servir a su país de una manera significativa mientras lo mantengo lo suficientemente cerca para asegurarme de que nunca más cometa el error de traicionarme. ¿Qué pasa conmigo? Dean le mostró los mismos archivos que le había mostrado a Chad, la historia real de su carrera, las autorizaciones legales, las vidas salvadas. Lindsay leyó todo cuidadosamente, haciendo preguntas, buscando aclaraciones. Esto es lo que has estado haciendo todos estos años, dijo ella. Esto es quien he sido todos estos años. ¿Por qué no confiaste en mí con esto? Porque quería protegerte de eso. Quería que tuvieras una vida normal, un marido normal, una familia normal. Lindsay rió con amargura. ¿Normal? Dean, estuviste ausente 6 meses de cada año.
Tenías teléfonos encriptados que sonaban a todas horas. Tenías cicatrices que no podías explicar y habilidades que no tenían sentido para un consultor de seguridad. ¿De verdad creías que creía que eras normal? Pensé que te estaba protegiendo. Te estabas protegiendo de tener que confiar en mí, de tener que ser vulnerable, de tener que dejar que alguien más entrara en tu vida real. Se levantó y caminó hacia la ventana. Elijo la opción 5. No hay una opción 5. Sí, la hay. Elijo irme a casa con mi esposo real, no la identidad encubierta que has estado interpretando durante 8 años. Elijo ser parte de tu vida real, no la fantasía suburbana que creaste para mantenerme a distancia. Eso no es posible. Los riesgos de seguridad son manejables si confías en mí en lugar de mentirme. Dame autorización de seguridad. Infórmame sobre la seguridad operativa. Enséñame a ser la esposa de River Styx en lugar de la esposa de Dean Rivers. Dean la miró fijamente. ¿Quieres unirte a la comunidad de inteligencia? Quiero unirme a la vida de mi esposo, lo que sea que eso requiera. Significaría renunciar a todo, tu trabajo, tus amigos, tu identidad. Renuncié a mi identidad cuando me casé contigo. Simplemente no lo sabía en ese momento. Dean miró a su esposa, realmente la miró por primera vez en meses. No era la asustada ama de casa suburbana que había estado protegiendo. Era una mujer fuerte e inteligente que había sido excluida de la mitad de la existencia de su esposo durante 8 años. Opción 5 dijo finalmente. Divulgación completa, integración completa, vida operativa compartida con condiciones, no más mentiras, no más verdades a medias, no más tratarme como a una civil que no puede manejar la verdad. Y si no puedes adaptarte, si la realidad de lo que hago es demasiado, entonces te lo diré, y juntos encontraremos la opción 6. Dean se levantó para irse, luego se volvió. Lindsay, si hago esto, si te traigo a mi mundo, no hay vuelta atrás. Sabrás cosas que cambiarán la forma en que ves todo. Bien. Estoy cansada de vivir en un mundo que solo es medio real. En enero, Dean Rivers se sentó en su oficina en la estación 7, mirando papeleo que resolvería oficialmente la situación, 3 certificados de defunción, 1 firmado, 2 en blanco, 3 autorizaciones de cambio de identidad, 3 juegos de solicitudes de autorización de seguridad. Su familia estaba viva. Su seguridad operativa estaba intacta. La crisis se resolvió, pero Dean Rivers todavía estaba muerto, el padre y esposo suburbano que había vivido en esa casa, que había asistido a obras de teatro escolares y cenas de aniversario, que trató de separar su trabajo de su vida personal. Ese hombre se había ido para siempre. Lo que quedaba era River Styx con una familia, un agente de inteligencia con personas que conocían su nombre real, su trabajo real, su mundo real. No tenía precedentes, era peligroso y completamente contrario a todo lo que le habían enseñado sobre la seguridad operativa. También era la única opción que se sentía como algo más que rendición. Dean tomó un bolígrafo y comenzó a llenar las solicitudes de autorización de seguridad para Chad Rivers y Lindsay Rivers. Por la noche, serían oficialmente parte de la comunidad de inteligencia. Por la mañana, comenzarían a entrenar para sus nuevas vidas. La antigua familia estaba muerta, pero tal vez si eran cuidadosos, inteligentes y muy afortunados, podrían construir algo nuevo a partir de lo que quedaba. Capítulo 9, La nueva vida. 6 meses después, Dean Rivers, que una vez más era oficialmente Dean Rivers, no River Styx, estaba de pie en la sala de reuniones de la estación 7, viendo a su esposa e hijo recibir su primera asignación de misión independiente. La transformación había sido notable e inquietante en igual medida. Chad, ahora oficialmente un analista de inteligencia GS-12 con autorización de campo provisional, se había adaptado al trabajo con un entusiasmo que rayaba en la obsesión. Había completado un entrenamiento acelerado en vigilancia, contrainteligencia y planificación operativa con puntajes que impresionaron incluso a los instructores veteranos. Más importante aún, había desarrollado una comprensión intuitiva de las complejidades morales que alguna vez lo habían hecho juzgar a su padre con tanta dureza. Lindsay, designada como coordinadora de operaciones especiales con autorización operativa completa, había demostrado ser aún más sorprendente. Su habilidad natural para leer a las personas,
combinada con sus antecedentes civiles, la hacía invaluable para misiones que requerían una profunda infiltración social. Podía integrarse en cualquier entorno, extraer información sin levantar sospechas y coordinar operaciones complejas con una precisión que impresionó al propio Philip Jarvis. Pero el verdadero cambio estaba en Dean. Compartir su mundo con su familia lo había obligado a examinar suposiciones que había mantenido durante 15 años. Había tenido que explicar no solo lo que hacía, sino por qué lo hacía, cómo lo justificaba, lo que le costaba personalmente. El proceso había sido doloroso, como realizarse una cirugía a sí mismo estando completamente despierto. Su objetivo es Marcus Webb, un traficante de armas que opera desde Miami, Dean explicó al equipo reunido. Se sentía extraño informar a su familia como activos en lugar de civiles a los que proteger. Ha estado vendiendo armas de grado militar a cárteles, pero sospechamos que también está moviendo hardware para organizaciones terroristas internacionales. Chad levantó la mano, un hábito de sus días universitarios que molestaba a los agentes veteranos pero divertía a Dean. ¿Cuál es nuestro objetivo operativo? ¿Arresto, eliminación o recopilación de inteligencia? Inteligencia primero, luego interrupción. Necesitamos identificar a sus proveedores y compradores antes de desmantelar la red. Lindsay estudió el archivo del objetivo. El perfil social sugiere que está divorciado, aislado, vulnerable a la atención femenina. Objetivo de reclutamiento clásico, razón por la cual tú serás el contacto principal. Chad proporcionará soporte técnico de vigilancia. Yo coordinaré desde aquí. Morris Dodson, que se había adaptado a la nueva dinámica familiar con escepticismo profesional, se aclaró la garganta. Señor, ¿está seguro de desplegar miembros de la familia en operaciones activas? Los factores de riesgo personal. Las ventajas operativas superan los riesgos, Dean dijo con firmeza. Lo que no dijo fue que mantener a su familia involucrada en el trabajo de inteligencia era la única forma de asegurar que nunca más se sintieran obligados a traicionarlo. Al hacerlos parte de su mundo, había eliminado el miedo y la ignorancia que habían llevado a su conspiración con Seth Burgess. Después de la sesión informativa, Dean caminó con Lindsay y Chad a la sala de equipos, donde se les colocaría equipo de vigilancia para la operación de Miami. ¿Cómo se sienten con respecto a su primera asignación de campo real?, preguntó. Chad. Nervioso. Emocionado. Culpable. ¿Culpable? ¿Por lo que hiciste hace 6 meses? Por no confiar en mí. Dean dejó de caminar. Habían tenido versiones de esta conversación docenas de veces, pero la culpa nunca pareció desvanecerse por completo. Chad, tomaste una decisión basada en la información que tenías disponible. En el trabajo de inteligencia, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Pero debería haber hablado contigo primero. Sí, pero yo debería haber confiado en ti con la verdad desde el principio. Ambos cometimos errores. Continuaron hacia la sala de equipos, pasando mapas operativos que mostraban misiones actuales en 6 continentes. Chad los estudió con la fascinación de alguien que todavía se está ajustando al alcance del mundo de su padre. ¿Alguna vez te arrepientes? Chad preguntó. El trabajo, quiero decir, las cosas que has tenido que hacer. Dean consideró cuidadosamente la pregunta. Lamento no haber podido encontrar otras soluciones a algunos problemas. Lamento que a veces personas buenas salgan heridas en la búsqueda de objetivos necesarios. ¿Pero me arrepiento de servir a mi país? No. Incluso cuando servir a mi país significaba mentirle a tu familia. Especialmente entonces, porque la alternativa era convertiros en objetivos para todos los enemigos que he hecho en 15 años de operaciones. Lindsay los alcanzó cuando llegaron a la sala de equipos. Hablando de enemigos, ¿ha habido alguna consecuencia de la situación de Seth? Dean negó con la cabeza. Oficialmente, Seth Burgess murió de causas naturales mientras visitaba a amigos. Su póliza de seguro, los archivos que estaba preparado para publicar, murieron con él. No hay investigación, ni cabos sueltos. ¿Y extraoficialmente? Extraoficialmente, la comunidad de inteligencia ahora sabe que River Styx eliminó una amenaza a la seguridad operativa e integró con éxito a los miembros de su familia comprometidos en operaciones activas. Se está estudiando como un nuevo modelo para manejar los riesgos de seguridad nacional. Chad se veía incómodo.
Somos un estudio de caso. Son pioneros, la primera unidad familiar en hacer la transición del estado civil al estado operativo sin supresión de memoria ni cambio de identidad. Entraron en la sala de equipos, donde los técnicos comenzaron a equiparlos con equipo de comunicación encriptada, dispositivos de rastreo y otras herramientas del espionaje moderno. Ver a su esposa e hijo prepararse para un trabajo peligroso despertó emociones que Dean no había esperado: orgullo, terror, amor y un profundo sentido de responsabilidad. Dean, dijo Lindsay mientras un técnico ajustaba su auricular. ¿Crees que podemos hacer que esto funcione? ¿Que realmente funcione? Quiero decir, no solo operativamente, sino como familia. Era la pregunta que lo mantenía despierto por la noche. Habían resuelto la crisis inmediata, pero ¿podrían construir una vida sostenible juntos? ¿Podría un matrimonio sobrevivir cuando ambos miembros fueran agentes de inteligencia? ¿Podrían criar hijos en este mundo? ¿Podrían alguna vez confiar verdaderamente el uno en el otro de nuevo? No lo sé, dijo Dean honestamente. Pero sé que no pudimos hacer que la vieja forma funcionara. Tal vez esta versión de nuestra familia sea más fuerte porque se basa en la verdad en lugar de las mentiras, o tal vez nos destruirá de maneras nuevas y creativas. Tal vez, pero al menos enfrentaremos esa destrucción juntos en lugar de por separado. La operación de Miami duró 3 semanas y fue un completo éxito. Marcus Webb fue convertido en un agente doble, su red trazada por completo, y sus conexiones terroristas identificadas y eliminadas. El trabajo de vigilancia de Chad fue impecable. La infiltración de Lindsay fue perfecta según el libro de texto, y la coordinación de Dean los mantuvo a todos a salvo mientras se lograba cada objetivo operativo. Más importante aún, habían trabajado juntos como un equipo. Por primera vez en años, Dean sintió que tenía una familia real en lugar de una identidad encubierta que mantenía en casa. Pero el éxito en el trabajo de inteligencia siempre venía con consecuencias. 2 días después de regresar de Miami, Dean recibió un mensaje clasificado de una cuenta encriptada que reconoció: Viktor Klov, un oficial de inteligencia ruso con el que se había cruzado varias veces a lo largo de los años. El mensaje era simple: felicitaciones por la nueva carrera de tu familia. Esperamos poner a prueba sus habilidades. El viejo Dean Rivers habría trasladado inmediatamente a su familia a la custodia protectora, cambiado sus identidades y reubicado en algún lugar seguro. Riverstix habría eliminado la amenaza a través de un asesinato selectivo. Pero este Dean Rivers hizo algo diferente: llamó a su esposa e hijo a su oficina y les mostró el mensaje. Tenemos un problema, dijo simplemente. Chad leyó el mensaje 2 veces. La inteligencia rusa sabe de nosotros. Viktor Klov ha estado rastreando mis actividades durante 5 años. Es inteligente, paciente y extremadamente peligroso. Lindsay estudió el mensaje. Esto no es solo una amenaza, es una invitación a jugar. Exactamente. La pregunta es, ¿cómo respondemos? Respondemos como una familia, Chad dijo sin dudarlo. Juntos. Dean miró a su hijo, luego a su esposa, luego al mensaje en la pantalla. Hace 6 meses, una amenaza como esta lo habría enviado a una sobrecarga operativa, centrado por completo en proteger a su familia de peligros que no podían entender. Ahora, les estaba pidiendo que lo ayudaran a planificar su respuesta a esos peligros. De acuerdo, dijo. Finalmente. Diseñemos una trampa para el señor Klov. Juntos, mientras comenzaban a planificar su contraoperación, Dean se dio cuenta de que todo había cambiado, no solo la dinámica de su familia, sino todo su enfoque del trabajo de inteligencia. Durante 15 años, había operado solo, sin confiar completamente en nadie, sin compartir nada a menos que fuera absolutamente necesario. Ahora tenía socios que conocían su nombre real, entendían su trabajo real y compartían sus peligros reales. Era aterrador y estimulante y completamente sin precedentes. Riverstix siempre había trabajado solo. Pero Dean Rivers tenía una familia ahora, una familia real construida sobre la verdad en lugar de las mentiras, fortalecida por el peligro compartido en lugar de la ignorancia cómoda. Y juntos iban a ser mucho más formidables de lo que Riverstix jamás había estado solo. Fuera de la ventana de la estación 7, el sol se estaba poniendo sobre Nueva Jersey, pintando el cielo en tonos de rojo y dorado. En algún lugar de Moscú, Viktor Klov estaba planeando su próximo movimiento.
En algún lugar de Washington, los funcionarios de inteligencia estaban estudiando a la familia Rivers como un nuevo modelo para la integración operativa. Pero dentro de la sala de reuniones, un esposo, esposa e hijo estaban trabajando juntos para resolver problemas que mantendrían a su país seguro. No eran la familia que habían sido hace 6 meses, esa familia estaba muerta, destruida por la traición y reconstruida a través del perdón. Eran algo nuevo, algo más fuerte, algo para lo que sus enemigos no estaban preparados. Dean Rivers había aprendido a confiar en su familia con todo. A cambio, habían aprendido a confiar en él con sus vidas. Era quizás la relación más peligrosa de la que cualquiera de ellos había formado parte, pero también era la más honesta. Y en el mundo de sombras y mentiras donde ahora viven juntos, la honestidad era el arma más rara de todas. Y a medida que esta historia se desliza silenciosamente en las sombras de tu mente, disolviéndose en los espacios silenciosos donde la memoria y el misterio se entrelazan, comprende que esto nunca fue solo una historia. Fue un despertar, un pulso crudo de verdad humana envuelto en secretos susurrados y emociones veladas. Cada palabra, un fragmento de realidad fracturada. Cada oración, un puente entre mundos vistos y no vistos, entre la luz de la revelación y el oscuro abismo de lo que queda sin decir. Es aquí, en este espacio liminal, donde las historias respiran su magia más potente, agitando las cámaras más profundas de tu alma, provocando los miedos tácitos, los deseos enterrados y las frágiles esperanzas que se aferran a tu corazón como frágiles brasas. Este es el poder de estos cuentos, estas confesiones digitales susurradas al vacío donde el anonimato se convierte en la máscara de la verdad y cada espectador se convierte en el guardián de secretos demasiado pesados para llevarlos solos. Y ahora ese secreto, ese eco tembloroso de la realidad de otra persona, se convierte en parte de tu propia narrativa sombría, entrelazándose con tus pensamientos, despertando esa innegable curiosidad, el hambre insaciable de saber qué hay más allá, que historias aún no se han contado, que misterios se ciernen justo fuera del alcance, esperando que los descubras. Así que aférrate a este sentimiento, este hilo eléctrico de asombro e inquietud, porque es lo que nos conecta a todos a través de la vasta red invisible de la experiencia humana. Y si tu corazón se acelera, si tu mente se detiene en los ¿qué pasaría si los tal vez, entonces sabes que la historia ha hecho su trabajo. Su magia se ha tejido en la tela de tu ser. Así que antes de alejarte de este reino, recuerda esto, cada historia que encuentres aquí es una invitación susurrada a mirar más profundo, a escuchar más atentamente, a abrazar la oscuridad y la luz por igual. Y si te encontraste perdido, te encontraste cambiado incluso ligeramente, entonces honra esta conexión manteniendo viva la llama. Dale me gusta a este vídeo si la historia te ha perseguido, suscríbete para unirte a la comunidad de buscadores que persiguen las verdades invisibles y toca la campana para ser el primero en saludar la próxima confesión, la próxima sombra, la próxima revelación que espera surgir de las profundidades. Porque aquí, no solo contamos historias, las convocamos. Nos convertimos en vasijas para lo olvidado, lo oculto y lo tácito. Y tú, querido oyente, te has convertido en parte de este sagrado ritual. Así que hasta que el próximo cuento te encuentre en las horas tranquilas, mantén tus sentidos agudos, tu corazón abierto y nunca dejes de perseguir los susurros en el silencio. Gracias por ver. Cuídate. Buena suerte.